A ver, no sé cómo que, porque le iba a coordinar Horacio la mesa. Eh, Le doy la palabra a alguno de los compañeros. Después tengo una parte que preparé, no sé cómo lo pensás que lo hagamos. Comienzo con, dale, o empiezo. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todas y a todos los participantes en este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa. Un afectuoso saludo también al doctor Marco Murueta por el impulso creador que pone de manifiesto siempre en todas estas organizaciones internacionales y por supuesto a mis queridos compañeros de CLATE en este conversatorio que hoy nos convoca y que es un tema desafiante para abrir debates que consideramos indispensables en estos tiempos en torno a los posibles roles docentes en tiempos de inteligencia. Eh, Voy a comenzar con una reflexión sobre inteligencia artificial, una reflexión que la traigo. Dice así: un campesino del siglo XV podía no tener idea de si su rey caería en batalla o si habría una sequía devastadora, pero sabía que, pasara lo que pasara, sus hijos necesitarían saber cegar el trigo, sembrar y construir un hogar. Pero ahora, por primera vez en la historia, esa lógica ha dejado de tener sentido. Es la primera vez en la historia que no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 o 30 años. Noah Harari, 2025. Bueno, quise empezar un poquito con eso porque eh, nos está diciendo un poco en este conversatorio que planteamos el rol docente. No tenemos mucho para pasar, ¿no? De acuerdo a este planteamiento de Harari. Dice, ¿qué es la transmisión de donde nosotros siempre nos hemos estado parando, ¿no? En la transmisión, cómo poder mirarnos desde ese lugar. Y partiendo de estas reflexiones que nos coloca en la incertidumbre de los tiempos actuales, con la irrupción frenética de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial generativa, hoy en esta mesa haremos foco en los desafíos que nos presenta el rol docente. Planteaba también si era un cambio, si era un tiempo de cambios o un cambio de épocas. Considero, no sé, a mis compañeros cómo lo verán también, pero que es un cambio de época, porque se modificaron las relaciones entre las generaciones, se produce una nueva distribución de saberes socialmente relevantes y un cierto de los adultos frente a las nuevas demandas de la realidad. No solo el saber ya no es exclusivamente del lado del adulto, especialmente el vinculado a la tecnología, sino que con frecuencia no aciertan a responder con pertinencia en lo que atañe a las posibilidades, modalidades de integrarse al mercado laboral, a la nueva comprensión de los medios audiovisuales, a los nuevos y plurales formatos que ordenan las relaciones afectivas, a las nuevas políticas del cuerpo y otros tantos temas. Las relaciones entre las generaciones se han complejizado. Sus fronteras aparecen como porosas, permeables, y podemos pensar en la disolución de las fronteras en todos los niveles de la vida. Bueno, es un tema que también lo podríamos conversar con los compañeros. ¿Qué pasa entonces en los espacios con esto que nos atraviesa? Es una pregunta ahí como central. ¿Qué nos pasa en la escuela? ¿Qué nos pasa a nosotros como docentes? Bueno, sabemos que desde la invención de la imprenta hasta la actualidad se produjeron mutaciones a través del tiempo. Uno sabe que la atención de ser focalizada antes, ahora la atención es distribuida. Sabemos que la memoria de expandida y profunda pasa a ser más enfocada y frágil.
el conocimiento de la profundidad circular pasa ahora en este tiempo a una navegación enlazada pero en superficie. Es el conocimiento de hoy. La actividad de concentración, como la conocíamos, bueno, pasa a ser una multitarea en paralelo. Y los cambios, se ven cambios también en la grupalidad. La grupalidad conocida por nosotros era una grupalidad de presencialidad, de estar, de mirarnos a los ojos. Hoy la grupalidad es de estar conectados en espacios presenciales y virtuales que son más interactivos, interconectados según las necesidades y los deseos de los usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez la pregunta, ¿qué pasa con el nuevo rol docente en tiempos de inteligencia artificial? ¿Qué estaría pasando? Algo para pensar qué hacemos con esto que nos llegó y nos atravesó así como de repente. Bueno, la figura del docente ha sido históricamente el eje central del proceso educativo, ¿no? Y durante siglos su rol se centró en transmitir conocimientos y evaluar el aprendizaje. El avance acelerado de las tecnologías digitales y especialmente de la inteligencia artificial ha generado una profunda transformación en los escenarios, tanto de enseñanza como de aprendizaje. El docente del siglo XXI necesita, yo creo que tenemos que empezar a pensar en que necesita reinventarse permanentemente. Y la inteligencia artificial no sustituye al educador, pero sí transforma, considero profundamente, su labor. De transmisión, de transmisor de conocimiento, tiene, no sé, pasar a diseñador de aprendizajes. El acceso libre y masivo al conocimiento ha descentralizado al docente como única fuente de saber. En este nuevo contexto, su valor ya no está en repetir información, sino a pensar, a seleccionar, a analizar, enseñar a contrastar, a crear, a aplicar conocimientos. Un docente que plantea desafíos, que habilita, que acompaña, que traza mapas y rutas diversas de acceso al conocimiento, que integra variadas herramientas, incluso las digitales, se pone a disposición y acompaña a los estudiantes. Considero que pensar desde ese lugar sería una idea interesante para empezar a construir este nuevo rol. Otro punto que me parece como interesante es de evaluador de resultados a facilitador del aprendizaje continuo. La inteligencia artificial nos puede aportar al seguimiento de las trayectorias escolares, nos puede ayudar con lo administrativo, con la planificación, con las listas de cotejos, y nos puede hacer un trabajo de complemento, de ayuda en tiempo real al docente, ¿no? Pero desde una retroalimentación instantánea. Uno puede tener el dato de manera instantánea. Pero ¿qué se requiere? Se requiere, entiendo, de un docente que dé lugar permanentemente a la evaluación, pero formativa, que sea una evaluación con retroalimentación y que implique además un docente que sepa leer datos. Necesitamos un docente que pueda leer los datos que va encontrando, los indicios, que pueda detectar dificultades, dificultades que las pueda detectar a tiempo, aplicar estrategias pedagógicas ajustadas a cada necesidad. Parece que necesitamos ese conocimiento de este tiempo, ¿no? Un buen lector de datos. Y me parece como nodal también es que cambia el sentido de autoridad. Esa autoridad del docente vertical a, a un mediador crítico y ético.
Es decir, un docente que establezca relaciones más horizontales, ¿no? Unas relaciones horizontales. En la era de la inteligencia artificial, los estudiantes necesitan más que nunca desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque la sobreabundancia de información hace imprescindible aprender a distinguir entre lo que es confiable, lo que es útil, lo que es superficial. El docente, mediador del aprendizaje, es quien construye con los estudiantes, construyen puentes entre el conocimiento y el aprendizaje a través de diversas estrategias, de diversas herramientas que pone a disposición, acompañando al estudiante a encontrar respuestas a partir de sus propias necesidades. Es como un docente que tiene que aprender a convivir en un aula heterogénea, ¿no? Que incluso un aula donde se respete, donde sea un aula inclusiva, ¿no? Porque uno trabaja desde la heterogeneidad, utilizando diversas herramientas y los chicos las van construyendo diferentes, de maneras diferentes, a veces iguales, diferentes. Bueno, y desde un posicionamiento, considero que tiene que estar presente un posicionamiento ético, que acompaña a los estudiantes, este docente, en el uso seguro y reflexivo de las tecnologías. Su función no es imponer respuestas, sino formular preguntas que provoquen el conflicto cognitivo, que provoquen reflexión, análisis y toma de conciencias. Y otro punto que quiero acá compartir con mis compañeros, que me fundamental en este tiempo, más allá de la inteligencia artificial y lo que sea, de trabajar solitario, de un trabajador solitario a un profesional colaborativo y multidisciplinario. Desde esta perspectiva, el docente ya no puede trabajar aislado y solo. Hoy el docente tiene que aprender a trabajar en red, compartir las buenas prácticas, conformarse en comunidades de práctica, trabajando con otros docentes de otros espacios educativos, de otras instituciones, de otras modalidades, integrándose de diversas maneras, conformando también comunidades de aprendizajes para también con otros profesionales poder gestionar proyectos multidisciplinarios que tengan impacto social desde un enfoque sostenible. Creo que tenemos que pensar en otra práctica docente. Por supuesto que este tiempo genera confusión, desaliento y mucha incertidumbre, pero frente a esos cambios tenemos que pensar que cada época ha tenido su propia tecnología y que es tiempo de buscar nuevos equilibrios y pensar ni en tecnofilia ni en tecnofobia. Una reflexión para la crítica, la propuesta, la acción. No, que no sea mirar ese pasado idealizado ni tampoco un futuro apocalíptico, ¿no? Tenemos que, esas son las tensiones, creo, de este tiempo. La tecnología sabemos que no elimina los conflictos, sino que tampoco los hace desaparecer porque surgen otros, por supuesto. Potencia cambios en todas las direcciones. No democratiza, entendemos que masifica, democratizan las sociedades y los ciudadanos. La IA no es crítica, de hecho, lo que mejor hace la inteligencia artificial es procesar mucha información en poco tiempo y la IA es falible, ¿no? Estuve recopilando un poco, porque hay mucha información. Carlos Rovelli, un físico y un divulgador científico italiano, leí hace poco que dice lo siguiente: planteó recientemente que la inteligencia artificial está sobrevalorada, aunque resaltó sus usos y la necesidad de que sea regulada, que las instituciones globales ayuden a controlar con transparencia lo que sucede en torno a la IA. Y afirma
que hace falta más inteligencia natural. Necesitamos una cultura que reconozca que somos una sola tribu en el planeta. Me gustó eso que dice, una sola tribu en el planeta. Y con respecto a la regulación, también estuve recopilando lo que dijo el Premio Nobel de Economía, Peter Howitt, que también lo plantea en estos términos. La inteligencia artificial es una tecnología fantástica con posibilidades asombrosas, pero debería ser regulada. Debería ser regulada debido a su potencial para reemplazar, en este caso habla de economía, reemplazar mano de obra, destruir empleos. Entonces, la pregunta para pensar con los compañeros acá en la mesa es, ¿podemos vivir juntos en este planeta y solucionar los problemas juntos? Bueno, es difícil en estos tiempos, pero la aplicación de la IA en educación varía enormemente de un país a otro, lo sabemos, lo que suele reflejar las disparidades ya existentes en cuanto a la infraestructura tecnológica, la financiación, el apoyo político, niveles de alfabetización digital. Miren, compañeros, estuve averiguando, buscando información, pero más de la mitad del mundo siguen sin acceso a la conexión, mientras que la otra mitad está desarrollando la futura generación de herramientas de IA gracias a una inversión sin precedente de los sectores públicos y privados. Por otro lado, las capacidades humanas serán decisivas a la hora de dirigir esta revolución tecnológica. Eso lo sabemos. Pero también tenemos que saber que nosotros, que somos educadores latinoamericanos, tenemos que saber qué pasa en América Latina. Y en América Latina aproximadamente el 35,7% de la población total carecen de acceso a Internet. O sea, son 225 millones de personas. Y hay diferencia entre los que viven en zonas urbanas y en zonas rurales con una marcada brecha digital. En la población también con respecto a las mujeres. Las mujeres presentan un mayor riesgo de estar desconectadas, dice 4 de cada 10 mujeres, y la falta también de habilidades digitales en en un cierto sector de la población. Sabiendo que la aplicación de la tecnología, tenemos que saber, no es neutral, la toma de decisiones es y seguirá siendo nuestra responsabilidad como educadores. Por eso acá Chomsky dice, educar es ante todo despertar la capacidad de cuestionarlo todo, incluso aquello que parece incuestionable. Eso en su libro La Deseducación. Y, y acá como para ir cerrando, ¿no? Me parece que cuando la fuerza tecnológica irrumpe y se impone, son necesarios ciertos reforzamientos. Y en esos reforzamientos me parece indispensable el vínculo humano. El vínculo humano frente a la IA, la digitalización y la robotización de la vida, el vínculo humano, el mirarnos a la cara, en tejer lazos, en escucharnos, en armar comunidad. También el vínculo intergeneracional. Aunque existan brechas, nosotros tenemos que saber que necesitamos lazos entre generaciones y el vínculo, por supuesto, entre géneros. Sin duda, la guía proporciona oportunidades innovadoras que permiten enriquecer y transformar las experiencias educativas. Pero mientras lo hacemos, será crucial dar prioridad a las consideraciones éticas y a la preservación de la educación como un fin social centrada en el ser humano. En otras palabras, se trata de encontrar el justo equilibrio entre el fanatismo ciego y la inacción absoluta. En una frase que encontré que me gustó, en un mundo competitivo, seamos solidarios y tengamos empatía, compartamos el afecto, los vínculos, los lazos amorosos. Bueno, muchas gracias. Eh, para seguir, invito a mis compañeros, a Mónica,
Estoy viendo Mónica Tiempo de Brasil. Mm. Eh, Eh, Hola Mónica, Olá, Sara. Eh, es, es tu momento también. Sé que sos una gran educadora brasileña, una docente con un gran corazón y un sentido de la ético y de la justicia educativa. Este es un tema que seguramente dará para mucho que hablar, pero por lo menos empecemos a tirar algunas ideas de cómo nos vamos é, a conformando como docentes en este tiempo. uhum. Mónica, palabra. Bom, é, é uma é uma honra, é uma honra muito grande para mim poder estar aqui com você, com meus companheiros muito queridos e muito importantes, e uma honra maior, penso eu, de poder falar com Sara, que não pudemos conversar na semana passada. Na semana passada estávamos com companheiros como estes aqui, que é sempre um prazer encontrar. Mas faltou você, Sara, não me faça mais isso, hein? Vá se preparando para o próximo, não é? E penso que acá todas as nossas conversas são para pensar no que é mais justo mesmo, no que é mais afetivo, no que promove as transformações não tão importantes educativas em nossos países. Eu pensei, e por muito bueno, diferente do que Sara pensou. Então, eu acho que a minha apresentação vai se complementar a lo que disse Sara de forma muito importante. Pero eu fiz uns slides. Vale a pena passar os slides, compartilhar os slides ou não? Não sabia se num conversatório a gente fazia slides ou não. Então, vocês é uma pergunta. Sí, compartí, Mónica. Então, deixa eu ver se eu sei porque está compartido? Ahí está. Já está, Sara? Sí, se ve. Ok. Então, eu vou começar aqui, né? E eu ia passar para espanhol, mas não sei por que me perdi nas coisas que tinha que fazer esta semana. Como nos quedamos lá semana passada inteira em Maceió, fiquei com muitas coisas juntas e não passei em espanhol. Mas eu vou tentar falar despacio e qualquer dúvida, por favor, eh, podem perguntar. O que pensei que podia compartilhar com vocês, está a partir da minha tela? Não, estão vendo os slides? Eu não sei. Eu nunca uso o Zoom, eu sempre uso o Teams, então não sei. Está dando para ver toda a figura ou não? Assim, Sí, assim é melhor? ahí sí estamos bien. Ok. Então, é assim. Ah, pensei que poderia dizer lá, a partir disto, para compartilhar para vocês, a importância. Deixa eu mudar, só acertar uma coisa. Aqui, um momento só. Sim, eu também tenho escrito aqui do lado, só para não me perder. Pensei que poderíamos começar a conversar um pouco sobre quando pensamos em inteligência artificial ou informação, o que deveríamos pensar, e mesmo nos papéis docentes, quando estamos em la universidade ou eventualmente fora dela, mas acá se refere mais à formação universitária, no que queremos articular são noções que falem sobre as profissões, com quais são nossas práticas, quais são nossos conhecimentos, como é essa formação para além da aquisição de conhecimentos e competências, e o que é esse pensamento crítico, que foi lá a última coisa que Sara falou, que era o que eu me gostaria de retomar ao final desta apresentação.
Então, para podermos pensar nesses papéis docentes, deveríamos considerar também o contexto histórico, político, social, e considerar como a produção de conhecimento científico pode produzir saberes e pode produzir práticas. Está dando certo assim? Dá para entender o que eu estou falando? Sabe? Sim? Sí, sí, se ve. Então, o contexto que estamos vivendo é um contexto de grandes transformações. As pessoas falam que teníamos no passado 3 revoluções industriais e agora estamos vivendo a quarta revolução industrial. Fomos de la máquina a vapor para a eletricidade, o petróleo, as coisas eletrônicas, os computadores, a internet, que, como bem disse a Sara, para nós outros parece uma ferramenta muito próxima, mas muitas pessoas no mundo não as têm, e influi muito na maneira como os humanos interagem entre si e com outros humanos. Estamos na quarta revolução industrial, mais claramente a partir de 1991, e que é uma combinação de diferentes tecnologias. Temos robôs, impressoras 3D, sensores, computadores e sistemas cyberfísicos, com ações planejadas, coordenadas, integradas e controladas e avaliadas por centrais de computação e de comunicação. As Big Techs funcionam hoje com um amplo domínio econômico, político, militar, cognitivo, a um colonialismo digital e um incentivo de apoio a toda a extrema-direita, de toda a extrema-direita para isto. Então, é nesse contexto que a inteligência artificial aparece e frutifica, e podemos conversar sobre ela. Inteligência artificial não é um conceito, é um conceito que não é consensual. Não sei se conheces um cientista, um neurocientista nosso de Brasília, que se chama Miguel Nicoleles. E ele tem escrito sobre inteligência artificial. Está escrevendo agora um livro que não foi ainda publicado, que vai se chamar Nina, porque ele diz que não é nem inteligência e nem artificial. Não era assim que a gente deveria nominar a inteligência artificial. E aí ele vai discutir por que não é inteligência? Por que não é inteligência? Inteligência tem sido utilizado para descrever sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que até recentemente eram exclusivamente da mente humana. Para o professor Nicoleles, isso está enganoso. Por quê? Porque para ser inteligência, não é possível, porque a inteligência, a IA, não possui cognição. Ela funciona por meio de cálculos matemáticos e algoritmos de aprendizagem. Elas não entendem o mundo, não têm percepção consciente como seres humanos ou outros animais inteligentes. Então, esse seria o primeiro motivo porque não se deveria chamar IA de inteligência. O segundo é que não há uma criatividade genuína. A criatividade humana necessita de combinação de experiências, emoções, intuição, e a apenas recombina dados que são previamente disponíveis. Há uma grande dependência de dados. Todo o sistema de IA depende de grandes volumes de dados para funcionar. A inteligência humana, por outro lado, pode resolver problemas inéditos, que nunca haviam aparecido, sem depender exclusivamente de experiências anteriores.
tá claro até aqui? Eu não consigo ver vocês. Então, Sara, se não tiver claro ou se não tiver, se não tiver entendendo, não Perfecto. passa, você me avisa, por favor. Então, a outra coisa é que então, isto dizia, o que disse até agora, dizia Nicolelli sobre por que não poderia ser inteligência. E ele também acha que não pode ser artificial. Por quê? Porque é uma criação baseada no cérebro humano, do homem. As redes neurais que são artificiais, que impulsionam os sistemas das IAs, elas são inspiradas no funcionamento dos neurônios humanos, como nós funcionamos. Há uma dependência de humanos e de muitos humanos para poder desenvolver a operação. O aprendizado da máquina só pode acontecer porque programadores humanos definem os parâmetros, criam algoritmos, fornecem os dados. Portanto, a inteligência da IA é uma manifestação indireta da inteligência humana. E assim, a IA reflete os nossos preconceitos. Como os sistemas de IA aprendem com os dados que fornecemos, eles frequentemente reproduzem preconceitos, prejudícios. Como é esse preconceito mesmo em espanhol? Pode ser Está bien, preconceitos? concepto, sí, está bien. Erros e limitações humanas. Isso evidencia que a artificialidade da IA é, na verdade, um espelho da nossa sociedade. Eu não sei se todas as pessoas sabem, mas tudo o que perguntamos, por exemplo, num chat GPT, permanece como informação no chat GPT. Qualquer uma das perguntas que fazemos, ela se mantém no chat GPT e é uma fonte das recombinações também que faz o chat GPT. Então, a infinidade de dados que aparece no sistema é cotidiano, todos os dias, e muitos, do mundo todo. Né? Por que que eu pensei que poderia ser importante contar para vocês sobre o que pensa o Miguel Nicoleles do que é inteligência e artificial? Porque penso que tratamos dela de um jeito como se ela fosse não verdadeira, porque acho que há muitos questionamentos, mas não a criticamos, como quando Sara disse, há uma impressão de que, quando leu a fala de um dos autores, que é necessário regular todo este sistema, é porque tudo isso é criação humana. E muitas vezes não conseguimos trabalhar e acreditar que é necessário dar limites éticos e filosóficos para a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta muito poderosa. A importância da inteligência artificial não é diminuída, mas ela redefine as nossas expectativas. Então, quando tratamos a IA como inteligente, podemos pensar que ela é autônoma ou que ela é consciente. Na verdade, muitas vezes parece que ela está pensando. As IAs muito avançadas, não sei, acho que todo mundo deve ter passado por esta situação. Se você tem uma Alexa em casa e está cozinhando um bolo, ela passa a mandar receitas de bolo para nós outros. Não sei se isso acontece, mas ela ouve o que falamos, ela usa os dados, mas ela não é consciente de nada, ela não é nem autônoma nem consciente. Ela é um fruto desses mecanismos que estão sendo propostos. Isso pode criar muitos problemas éticos, como o uso irresponsável dessa tecnologia
ou a transferência de responsabilidades humanas para as máquinas, como se elas pudessem pensar sozinhas, decidir sozinhas e nos dar caminho sozinhas. Hoje, a gente tem, não sei se viram, mas acho que sim, psicoterapia por inteligência artificial. Tu perguntas, ela responde. Perguntas e ela responde. Como se ela pudesse fazer isto, né? Sem nenhum problema. A outra coisa é que há um foco no potencial humano. Então, se reconhecer que a IA depende inteiramente de nós, destaca a importância do potencial humano. Ela não faz nada sozinha, vamos dizer assim. Então, em vez de temer que a IA substitua a humanidade, devemos usá-la como ferramenta para amplificar nossas capacidades. E o que também o Miguel Nicoleles diz é que o sensacionalismo midiático atribui poderes mágicos ao IA, mas quando compreendemos suas limitações, podemos ter uma abordagem mais realista e eficaz em relação ao seu desenvolvimento e poder lidar melhor com problemas éticos, filosóficos e pensando no nosso potencial humano. A inteligência artificial, ela usa o passado para moldar o futuro, produz respostas que muitas vezes não têm sentido ou são dissociadas da verdade. As ferramentas de IA são treinadas em dados não confiáveis da internet e cometem erros. Bilhões de informações falsas circulam na internet e são apropriadas pelas IAs. O compromisso não é com a verdade e nem com a acurácia. Que mais? E esta também é uma frase de Nicoleles. Acabei baseando muito disso que pensei nesse professor, porque ele tem trabalhado muito nisso e mais intimamente agora, escrito bastante sobre isso. E ele diz que o uso abusivo das telas e de agentes de inteligência artificial estão alterando propriedade, ele é um neurocientista, não? Estão alterando as propriedades cognitivas do ser humano. Por quê? E essa é uma frase grande, mas vamos ver. O meu receio maior não é que a inteligência artificial crie uma superinteligência. Eu acho que é só um hippie comercial que os empreendedores usam para valorizar as suas empresas com fundamento científico, sem fundamento científico nenhum. O meu grande receio é que a mente humana, o cérebro humano é um camaleão que se adapta a tudo do contexto e das circunstâncias que o mundo lhe oferece para sobreviver. Se o nosso mundo se transformar todo aqui e agora, nós vamos viver numa lógica digital. O cérebro humano acaba se adaptando a ele. Então, reduziremos as nossas capacidades cognitiva e intelectual e inteligência ao nível dos sistemas digitais. E é por isso que ele diz: eu posso dizer que estamos caminhando rapidamente para criar milhões de zumbis digitais. Porque a cognição está em constante mudança. Quanto mais a gente delega funções para a máquina, vamos perdendo atributos cognitivos e o cérebro, que vai mudando também sempre, percebe que não precisa mais gastar energia com isto. E ele pergunta o Nicoleles, quem sabe de cor 3 telefones? Lembrando que essas mudanças de hábito podem transformar também o funcionamento da mente humana. Com quais prejuízos? Sara falou um pouquinho disso também.
há um déficit de atenção e superficialidade cognitiva, passamos a ter dependências de respostas prontas, um sistema de recompensa afetada, aumenta a sensibilidade para o imediatismo, a memória de longo prazo se queda reduzida, a adaptação emocional sofre perdas de empatia e de habilidades sociais, não há discordância na inteligência artificial. Quando usa, por exemplo, chat GPT, e ela você reconhece algum erro e diz para ela, isto não está certo. Ela diz, sim, é verdade, vou mudar. Não há apropriação de debates muito importantes entre humanos e habilidades que são importantes de participar na nossa coletividade. Há um descolamento de nossa realidade. Eu pensei que podia ser útil colocar isto para nossa discussão, para poder pensar, então, como os docentes poderiam usar o chat GPT, que é importante, que é uma ferramenta, como disse Sara quando começou sua apresentação, sua ótima apresentação, disse, sempre temos ferramentas que nos causam dificuldades, preocupações, mas como podemos trabalhar com ela? Penso que se tivermos claro tudo o que eu disse anteriormente, que pode ser questionado, aumentado, colocaremos a inteligência artificial no lugar que poderemos fazer o melhor uso dela. E há pesquisas que estão sendo feitas agora para discutir o processo da inteligência artificial com a criatividade, o que parece sempre uma questão, né? Se a inteligência artificial nos dá tudo pronto, nos dá tudo conforme queremos, não há contraditório. Creio que este é a questão que há quando pensamos no pensamento crítico que devemos produzir em nossos alunos e em nós mesmos, sempre pensamos que há um lugar do pensamento que é divergente, que é diferente, que a gente não consegue com a inteligência artificial. Pesquisadores dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa que é recente, por isso que trouxe para vocês, porque mapeia um pouquinho também o que é criatividade, que parece uma questão que está muito relacionada com a inteligência artificial. A criatividade é definida como uma combinação de ideias que possuem valor, uso ou significado novo para diferentes partes interessadas. O processo criativo envolve o pensamento divergente, uma geração de múltiplas ideias, e o convergente, que é a seleção das melhores ideias. Normalmente se inicia o processo criativo por pensamento divergente, para depois selecionar o que poderiam ser melhores ideias. Penso que isso também nos faria pensar na produção do pensamento crítico, para além do criativo. Gerar diferentes ideias sobre questões e selecionar aquelas que poderiam nos ajudar a entender o fenômeno. Os autores dessa pesquisa, eles trabalharam com esses conceitos, que eu achei muito diferente, muito interessante. Para eles, quais são comportamentos, quais são características que descrevem criatividade? Então, o primeiro é a originalidade da ideia. Se ela foi e eles essas 4, eu acho que talvez devesse ter colocado no slide seguinte, mas se tiver eu volto. Vou dizer para vocês aqui, ó. O estudo que eles fizeram foi assim, foi realizado com 100 alunos de graduação de universidades dos Estados Unidos que estavam num curso que se chamava Pensamento Criativo e Solução de Problemas. Os alunos realizaram um teste 2 vezes, uma sem a ajuda da inteligência artificial e outra usando o chat GPT, por um período de tempo.
refletindo sobre suas experiências em ambas as situações. Então, havia um dado quantitativo e um dado que depois era qualitativo. A pergunta que eles faziam era assim, era uma frase só, né? Esse, o out, como é que se chama? Esse teste, ele foi feito 2 vezes, uma vez com IA, outra vez sem o IA, e o teste era muito simples. Eles tinham que escrever, por um tempo determinado, quantas coisas se poderia fazer com um clips. Sabem o que é clips, sabem? Clips acho que deve ser igual para todo mundo, não é? Sabe? Sabem o que é clips? Sí, Um, un clip, sí, um clips, né? Um clipezinho. E isso é que eles deveriam escrever. E aí, o que os autores mediam era essas 4 coisas, se mudava ou não. A originalidade da ideia, eles mediam determinada com base no número de respostas numa determinada categoria, em comparação a todas as categorias que eles tinham escrito. A flexibilidade descreve o grau de diferença entre as ideias. Isso é que era, quanto maior esse número, mais flexível era a resposta do participante, porque ele falava de diferentes categorias do uso do CLIPS. A fluência era o número total de ideias que eram mencionadas. E a outra era a elaboração, que era a quantidade de palavras significativas que as pessoas usavam na resposta. Então, eles mediam originalidade, flexibilidade, fluência e elaboração. E aí chegaram nos seguintes resultados. A maioria dos alunos considerou que o chat GPT era útil para brainstorm, mas eles se preocupavam sobre o que a inteligência artificial iam fazer. Eles se preocupavam sobre o fato de que a inteligência artificial ia fazer o pensamento por eles. Então, o que talvez não fosse um critério muito criativo. O outro critério é que a inteligência artificial aumentou a fluência, a quantidade de ideias, e a elaboração das ideias, o uso de palavras significativas, mas piorou originalidade e flexibilidade, áreas que a criatividade parece muito fundamental. Os alunos indicaram que, embora a inteligência artificial ampliasse as ideias, também limitavam a capacidade de pensar de forma independente. Então, muito bem. Então, quer dizer, eu queria contar essas coisas para vocês, para que a gente pudesse depois conversar, partindo de tudo isso, como a gente poderia estimular o pensamento crítico, considerando que, se a gente concordar com o professor Nicoleles, o professor tem mais responsabilidade ainda, porque ele está lidando com uma ferramenta que está transformando o cérebro das pessoas, está diminuindo a sua possibilidade de cognição, está diminuindo o pensamento livre, portanto, o pensamento crítico. E o que a gente poderia fazer para trabalhar com a ferramenta, mas poder fazer, produzir o diverso, produzir a possibilidade de ter ideias muito diferentes que pudessem ser confrontadas, né? E é isso que eu queria contar para vocês. Não sei se ajudo, mas enfim. bueno, Mónica, muchísimas gracias. Bueno, de todo lo que dijiste, lo interesante que planteaste, límites a la IA, a la inteligencia artificial, límites éticos y filosóficos,
que no sustituye la importante, no sustituye la humanidad, comprender las limitaciones de la IA para saber actuar, para poder actuar a través de ese conocimiento. Eh, ¿Qué pasa? Interesante lo que planteaste sobre la creatividad y qué pasa con el proceso creativo, ¿no? Con la IA. Y me tomé de lo que pusiste, de lo que escribiste una cita, ¿estamos caminando rápidamente para crear millones de zombies digitales? Mm, Otra gran pregunta, ¿no? Y esto de ese estudio que mostraste tan claro y tan bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo podría limitar la capacidad de pensar en forma independiente? Otra pregunta también que se abre. Bueno, gracias Mónica por todo lo que nos llevaste a navegar por estas incertidumbres que presentan. ¿Qué hacer con todo esto? Eh, no es fácil porque uno viene con otro formato y si bien está viendo todo esto, sabemos que los jóvenes y bueno, muchos de ellos están mucho más atravesados y la brecha está amplia entre nosotros y ellos, a ver cómo dialogamos con todos esos saberes distintos. Muchas gracias, Mónica. Y ahora invitamos a Eduardo Viera, al doctor Eduardo Viera, que es doctor en psicología, es psicólogo social, magíster en ciencias humanas, con opción en estudios latinoamericanos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay. Así que, hola Eduardo, bienvenido. Hola Sara, ¿qué tal? Hasta ahora me Hola, quedé calladito escuchando nada más todo, pero ahora bueno, primero darte un abrazo fuerte por la situación que les tocó vivir a vos y Horacio, y gracias. bueno, esperemos que todo salga muy bien. Los Gracias. sustos hay que dárselos a veces, pero bueno. Sí, 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 Y nada, después darle también un gran abrazo a mucha gente querida de tanto tiempo que estamos, que por suerte hemos compartido, que nos hemos podido dar abrazos físicos, así que el rezongo que te dio Mónica, yo lo sí, repito también porque hay que aprovechar esos momentos de abrazos. Y bueno, y también abrazar a todos los compañeros y compañeras que están en este conversatorio, porque está bueno, pensar juntos y juntas. Colis, Rodrigo, un amigo también de Uruguay, que está acá, por lo menos lo vi en el nombrecito, este, decía una frase que traía Moffat por allá, las décadas muy antiguas, pero él ya decía, cuando la gente se junta, la mitad del problema está resuelto, porque el problema es juntarse. Y bueno, cierto que cada vez nos cuesta más juntarnos, ¿no? A todos y a todas. Y entonces, sí, yo también tengo una presentación como para acompañar lo que quería contar, pero claro, me dejaron pensando un montón de cosas ustedes dos ya, me quemaron la cabeza, como dicen ahora los gurises, los jóvenes, traducido. Porque bueno, con lo que vos decías, Sara, yo pienso esto de la brecha y me parece un tema central, ¿no? Porque creo que hay muchas brechas que tal vez ahora tengan más visibilidad, pero que son brechas que vienen construyéndose desde hace mucho tiempo. La brecha digital es una, pero la brecha social es cada vez mayor y más fuerte y se sigue dando. La brecha generacional, la brecha entre géneros, un montón de brechas, que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, yo lo juntaba eso de la brecha con lo que traía Mónica y yo decía, bueno, pero no nos olvidemos que a esa inteligencia artificial los insumos se los hemos dado a nosotros y nosotras. Y esos insumos están construidos de una lógica subjetiva que fue construyéndonos en el individualismo, en el patriarcado, en la competencia, pero no en el sentido de competencia de autoridad para hacer algo, sino en el competir con el otro y la otra. O sea, tal vez fuimos adaptándonos pasivamente a un sistema hegemónico que demandaba ese tipo de sujetos. Y ese tipo de sujetos fue los que dimos insumos también para esta producción.
que a la vez esa producción nos produce de vuelta a nosotros, ¿no? Porque hay un juego dialéctico en la subjetividad. O sea, como decía Pigeon Rivière, somos productores y producidos. Bueno, en esa lógica tenía como ganas de empezar a pensar, porque yo digo que hay una nube virtual, ¿no? Una nube ahí que parece que ahí se nos va todas las cosas. Y después esa nube viene y llueve sobre nosotros y nosotras, trayéndonos situaciones que de repente cada vez más nos muestran distancias. Una de las distancias sí es entre docentes y estudiantes, que yo digo que no está, que no es una novedad a partir de la inteligencia artificial, que se venía construyendo desde hace bastante tiempo y que todos y todas lo pudimos ir experimentando cuando los cambios no los podemos acompañar colectivamente, sino que como cada uno y cada una quedamos en la individualidad, quedamos en el claustro. Y tomo la palabra claustro que se usa en las universidades, pero en el otro sentido, en el encerramiento. Encerrarnos en nuestra disciplina, encerrarnos en nuestra aula, encerrarnos en nuestros saberes, encerrarnos incluso en transmitir verdades a otros o a otras, para que esos otros u otras las reciban y las repitan, ¿no? Y bueno, tal vez algo de eso es lo que la inteligencia artificial hace. Repite la combinación de datos que nosotros le damos y los mezcla en una forma distinta, que es una sistematización. Bueno, a ver si, porque siempre a mí me parece que es bonito que las láminas a veces ayudan a no sé, acompañar la palabra. Y bueno, y más cuando decimos que estamos en el mundo de las imágenes, ¿no? Entonces, también considerar esto de que podamos vernos con imagen. Y por supuesto puse la imagen mía para hacer en el primer, en la primera página. Este, pero a ver, antes porque en esa imagen hay una cosa. ¿Ven? ¿Se acuerdan que antes venía la botellita con un mensaje? ¿Sí? Ahora el mensaje dice, no tiene mensajes nuevos. En estas nuevas subjetividades estamos, y todos y todas, acostumbrados y acostumbradas. Yo no sé, ustedes capaz que no, pero a mí me pasa que muchas veces lo primero que hago cuando me despierto es mirar el celular, el móvil, para ver el clima, la hora que es, o ver los mensajes que me pudieron quedar colgados. Y de repente cuando estoy en una situación, en una reunión donde la cosa está un poco tensa o aburrida, agarro el celular y me pongo a ver el Facebook, el Instagram, o por lo menos la publicidad, algo, ¿no? Pero que me saque de la situación. Esas cosas las hacemos todos y todas. Esas cosas construyen nuestra normalidad, nuestra subjetividad, nuestra forma de vincularnos. Y estas cosas, se traducen en cada una de nuestras actividades. Y la educación no es otra cosa que otra de una de las actividades fundamentales, pero actividad al fin, donde reproducimos todo esto que nos pasa en la vida cotidiana. Por eso yo pensaba, bueno, Paulo Freire no habló ahora, ¿eh? Paulo Freire habló hace tiempo. Y si planteó eso de la importancia de las preguntas, y cuando dice que los docentes y los estudiantes, que cambio la palabra alumno porque no me gusta, los docentes y los estudiantes se olvidaron de hacer preguntas, es real. Y estamos hablando de tiempos bastante anteriores. Y si la pregunta no existe, el pensamiento crítico, la creatividad, estas cosas que ustedes dos, Sara y Mónica, hablaban, tampoco son posibles. Hemos aprendido a repetir lo que dicen los libros, lo que dicen los grandes, ay, qué feo que voy a decir, pero los grandes autores bestseller, porque hay autores que son bestseller. Es más, en Latinoamérica aprendimos a que está bien decir Freud, Morin, Foucault, Bourdieu, Morin y tantos otros, repetí Morin, pero no Cardoso, Pérez, Moyano, Tiepo. Eso es porque somos de acá, tenemos menos valor. Eso lo fuimos aprendiendo también, a no citarnos a nosotros y a nosotras. Y la tecnología no es neutra y tenemos que tenerlo claro. La tecnología sirve, sí puede ser, como ustedes decían, una herramienta para facilitar procesos bonitos, procesos creativos, procesos críticos, pero también puede servir para una mayor opresión.
y para construir mayores brechas. Y la tecnología, de casualidad, sabemos que en general los sistemas más fuertes, más hegemónicos son los que las dominan, ¿sí? Que nosotros tratamos de adaptarnos a lo que podemos, a lo que accedemos, que es muy poquito a veces, ¿no? Y que de repente esas películas de ciencia ficción nos muestran cuántas otras cosas hay que ni siquiera las sospechamos a veces. Entonces, ¿qué nos pasará con las tecnologías? ¿Qué nos pasará con la inteligencia artificial? ¿Nos salvarán o nos destruirán? Es una pregunta que está por ahí. Casi como también en el siglo pasado nos preguntábamos, en el 2000, ¿seguiremos vivos y vivas o nos morimos todos? Y algunos llegaron al extremo, ¿no? Y se mataron antes de que se viniera el fin del mundo. Pobres, jóvenes, actuales, donde ese fin del mundo no estuvo en el 2000, pero les decimos que todo es precario. La tierra es precaria, la alimentación está toda contaminada, las guerras están instaladas por todos lados, porque todavía no está instalada, se supone, la Tercera Guerra Mundial, pero tenemos microguerras por todos lados, genocidios, como el que está pasando en Palestina actualmente, la guerra de Ucrania, y podemos seguir. ¿No? Y ya está, es natural también, ya casi es una cosa muy natural que la vemos un poco en el informativo y cambiamos de canal. Em, entonces yo hice un juego y me puse a poner algunos autores y autoras eh, de esos otros tiempos desde los que nos formamos y que de alguna manera también en algunos casos pasaron de moda o los construimos como monumentos, ¿no? El propio Freire, por eso lo puse a charlar a Freire en un juego con la inteligencia artificial. Y términos claves, ¿no? Como humanización, educación, automatización. Y eh, la inteligencia artificial me dijo que Freire podía haber dicho que puede ampliar la conciencia crítica, pero no para reemplazarla, ¿no? Es una herramienta posible. Eh, ¿Puede deshumanizarnos al proceso educativo como tal? Sí, se usa para automatizar el pensamiento. Se puede usar para generar otros procesos creativos, críticos. Lo que pasa es que para eso tenemos que ponerle insumos que permitan eso. Tal vez lo que tenemos que preguntarnos es si hemos tenido o hemos construido esos insumos. Porque es muy bonito pensar en una relación horizontal con el estudiante, pero no estaba instituido en cierta forma la relación vertical. No estaba instituido, en cierta forma, si repites lo que yo digo o lo que el libro, que está casi como una Biblia, dice, vas a pasar de grado. Y si me lo cuestionás mucho, me problematizás, ahí se complica. Digo a nivel de lo instituido en general, ¿no? Porque vamos adaptándonos pasivamente. Puede ser una aliada, dice que Freire diría, en una pedagogía liberadora, si se usa para estimular el diálogo, el cuestionamiento, la reflexión. Y fíjense por ahí, y disfruté de las experiencias que traían ustedes, y yo me quedé impactado con esta señora Jill Watson, que fue una experiencia que se instaló por allá por el 2016. eh, y que en realidad, bueno, trabajó durante todo un año con 300 estudiantes y al final del año, cuando evaluaron los estudiantes los procesos de cada profesor, fue evaluada como la mejor profesora de la universidad. Claro, ellos no sabían que era un robot, ¿no? Pero lo que evaluaban positivamente es que contestaba siempre las preguntas, que era cálida, afectuosa, que estaba atenta al proceso de cada estudiante, de cada estudianta. Entonces, fíjense en lo que dice uno de los estudiantes. Era una persona, bueno, una profesora asistente, que nos recordaba las fechas límite y hacía preguntas en medio de la semana para suscitar conversaciones. ¿Cuánto se nos ha hecho difícil construir conversaciones? Porque no solo nos hemos adaptado también a que cuando leemos una noticia leemos el primer párrafo y más o menos nos dimos por enterado y pasamos a otra. Porque cuando conversamos demasiado con una persona ya se nos complica un poco porque es mucho vínculo y estamos acostumbrados un poco al vínculo corto.
porque en la nueva normalidad que nos dijeron cuando se construía lo del COVID, acá en Uruguay, por ejemplo, se nos rompió una de las gran formas de vínculo, tomar mate. ¿No? Para nosotros era fundamental compartir el mate, ese gesto de es para todos y todas, y desde ahí dialogamos. Bueno, después no, porque nos podíamos contagiar, pero también nos podemos contagiar de SIDA, nos podemos, si salimos a la calle podemos ser agredidos o agredidas por un delincuente. Es todo peligroso. Entonces, ¿qué mejor que estar frente a la pantalla? Entonces, ¿qué mejor que de repente incluso lo que se instaló también como normalidad? Muchas de nuestras reuniones, que antes eran cara a cara, ahora son por Zoom. Y nos hemos acostumbrado a vernos en cuadritos chiquititos, ¿no? Por suerte, eso disimula las panzas, por ejemplo, nosotros los varoncitos. Pero bueno, no sé si sea lo mejor. Eh, para poder pensar en los tiempos de esta presentación, acá tengo esa imagen de los zombies digitales. Y yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muchas veces que siento que vamos un poco como zombies por el mundo. Más cuando de repente uno ve que alguien va a cruzar la calle o uno mismo y, uff, me olvidé que estaba acá y que un auto me bocina y casi me atropella porque yo voy mirando el celular. O sin mirar el celular, voy mirando para adentro, no para afuera, no para el costado. O cuando vamos de paseo a algún lado y uno ve que en vez de estar mirando el paisaje, estamos tratando de sacarle la foto al paisaje. Y así como eso tenemos tanto, ¿no? Ya no nos miramos al espejo, nos miramos en la selfie. Y fíjense en esa frase, esta señora, ¿no? Dice, tanta tecnología, ese señor, tanta era digital, tanto adelanto en la carrera informática, nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización. El otro le dice, no coincido con vos. ¿Y a vos quién te preguntó? Estoy hablando con mi notebook. ¿Sí? Algo de eso nos pasa, o sea, podemos poner distancia, ponernos críticos y críticas frente a todo eso que está pasando, pero a la vez nosotros mismos lo reproducimos, porque estamos adaptados y adaptadas en ese sistema. Romper con eso es el desafío, por eso me parecía súper interesante este conversatorio. Algunas cosas que hacemos todos los días. Posiciones en la búsqueda de Google, el Google Maps, los videos de YouTube, el feed en las redes sociales, Netflix, Amazon, y podemos seguir. Son cosas que ya tenemos naturalizadas, pero que podemos usarlas como herramientas, como ustedes decían, Sara y Mónica, o puede ser que ellas nos usen a nosotros como una herramienta, o sea, como una herramienta de producir datos. Y es cierto, nosotros damos muchos datos. ¿Cuántos y cuántas nos fijamos en la letra chica? Casi nunca. ¿Acepta usted condiciones para bajar la APP? Sí, adelante. ¿Sabe que va a perder la privacidad? Ah, no, no, no sabía, pero bueno, no me voy a poner a leer todo. Es demasiado poco tiempo el que tenemos. Los datos valen más que los votos y lo creo que en todos nuestros países lamentablemente lo hemos visto en las elecciones. Y tal vez eso nos explica algunas cosas de lo que va pasando en la asunción y el ascenso cada vez más grande de las derechas y las extremas derechas, ¿no? En cierta forma, los datos valen más que los votos y las falsas noticias valen más que las noticias. Em, bueno, salteando esto que ya lo han nombrado, todas estas cosas que también nos pueden dar las herramientas de la inteligencia artificial, mayor participación y motivación, personalización del aprendizaje y tantas cosas más que son buenos insumos. Qué suerte que están. El tema es cómo generamos ese quiebre de esa subjetividad en la que hemos estado constituidos y constituidas. Em, yo les decía que hice el ejercicio, no lo voy a compartir todo ahora, les propongo nada más el ejercicio. Yo lo hice con Freire, lo hice con Piaget, lo hice con Sócrates, lo hice con Revelato, es un educador popular uruguayo, era un educador popular uruguayo, pero también lo hice con un sabio ancestral y con
dos sabios ancestrales. Y bueno, daban cosas muy interesantes. La inteligencia artificial se puso hasta como loca, ¿no? Porque se le complicó la vida. Em, pero lo que básicamente me importaba mostrar es cómo hay una lógica de que esa inteligencia artificial nos puede decir lo que puede dar y lo que no puede dar, ¿sí? Entonces, ella misma nos muestra que es una herramienta. Ahora, que esos insumos los ponemos o no los ponemos nosotros y nosotras. Y tal vez lo que tenemos que preguntarnos es cómo generamos esos insumos adecuados para que de verdad la inteligencia artificial sea una herramienta. Eh, Ella dice, no tengo cuerpo ni emociones. Y Simón Rodríguez, y por eso fue otro de los autores que puse a dialogar, el educador de Simón Bolívar. ¿Se acuerdan que hace muchísimo tiempo ya él decía o inventamos o erramos? Y sin embargo, tal vez en muchas cosas nos dejamos de inventar y le fuimos cerrando. Y eso la inteligencia artificial lo supo recibir como buen dato. Em, Ella dice, no soy neutra, aunque muchos lo desearían. Mi diseño refleja valores, decisiones humanas y estructuras de poder, pero ella no los puso ahí. Algo los puso. Y esos algo son esas estructuras de poder, esas decisiones humanas que de alguna manera construyen también nuestras subjetividades, que construyen también, porque sí, se hablaba del docente, de la docente, pero yo digo, bien, pero no, ese docente y esa docente dependen de instituciones educativas que construyen también formas de hacer, de decir y de producir educación. Dependen de gobiernos, porque a veces no tenemos ni siquiera políticas de Estado, tenemos políticas de gobiernos que definen la forma de educación que se tiene que instalar. Acá en Uruguay hace poco se sacó todo lo humano, se trataba de sacar todo lo humano, ¿sí? ¿Para qué filosofía? ¿Para qué literatura? ¿Para qué esas cosas? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde el pensamiento crítico? ¿O hacia dónde? Estoy al servicio de quien me usa, dice la inteligencia artificial. Perfecto. Para ven que hay mucha cosa para que podíamos hablar de cada uno de los distintos diálogos que le hicimos hacer a ella, pero quiero terminar con esta frase de Moren, que además así respeto a esta lógica de nombrar autores reconocidos por todas y todas en el mundo. La inteligencia artificial puede dar miedo, pero yo tengo sobre todo, temo mucho miedo a la inteligencia humana superficial. Decía Moren, ya viejito. Y yo digo, bueno, ojalá que sigamos teniendo miedo a la inteligencia humana superficial, porque es así que podemos construir eso que queremos. Conocimiento crítico, creatividad, transformación. Gracias. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por todo lo que nos trajiste hoy. Yo fui más o menos anotando algo. La verdad que cuando dijiste los docentes y los estudiantes se olvidaron de hacer preguntas. Antes, ahora, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Sobre esos qué pasó, esos por qué. La tecnología construir mayores brechas para seguir pensando. La IA debe ser una herramienta para ampliar la conciencia crítica, no para reemplazarla. Y estamos atravesados, también pusiste algo sobre por la deshumanización y la despersonalización. Yo voy a tomar lo último que hiciste con esto de los diálogos imaginarios. La verdad que estuviste muy, pero muy creativo. No sé si tiene que ver algo, porque sé que tenés algunas inclinaciones por el teatro, pero eso de poner esos diálogos imaginarios, es un poco mezclar lo que es la literatura, el arte, ¿no? Estuviste muy creativo y yo creo que está bueno hacer esos juegos hoy porque nos ayudan a pensar que esa herramienta nos puede dar también estas posibilidades de transmitir cosas diferentes, de manera diferente. Eh, bueno,
también me dejaste pensar con eso que dijiste que los datos valen más que los votos en estos tiempos de derechas que nos invaden, nos inundan en nuestros países. Y, y yo creo que sí, que eso es lo que nos está pasando y es algo que no podemos dejar de ver. Eh, bueno, muy agradecida por estas palabras. Yo creo que los presentes te deben haber disfrutado también, igual que a Mónica. Así que muchas gracias a nuestro compañero Eduardo desde Uruguay. Y ahora le damos la palabra a Marcos de México, Marcos Murueta, que va a ser el cierre de este conversatorio. No sé si está por Pues, ahí, muchas gracias Marcos. a ti, Sara, y a Horacio, y qué importante compartir con Mónica, con Eduardo, con Julio César Caroso, que también debiera de dar un comentario Ah, en este conversatorio, y todos los demás también. En mi punto de vista, pues las tecnologías en general deben estar consideradas como posibilidades para ser usadas en diferentes sentidos por el ser humano. Así se ha dicho desde que entró la televisión, que se iba a desplazar a los docentes, las videocaseteras, las computadoras, el internet. Hay una gran cantidad de elementos tecnológicos que, pues desde años, desde desde que surgió, digamos, el fuego, la tecnología ha estado en evolución y es cierto que cada vez su evolución es más rápida. Eso sí, es muy importante. Entonces, ahí se da este fenómeno que Castells decía de la marginación de quienes no tienen acceso a las nuevas tecnologías y cada vez esta especie de analfabetismo tecnológico se amplía, margina a grandes cantidades de la población, grandes cantidades de personas. Entonces, el acceso a la tecnología debiera de plantearse como un derecho también, como algo a universalizar. Y así como se hicieron las campañas de analfabetismo, continuamente campañas de alfabetismo tecnológico, pienso que tendría que hacerse. La inteligencia artificial, pues es una tecnología que yo creo que tiene muchas virtudes y tiene algunas cosas que habría que superarla. Las virtudes es que en pocos segundos te da información de muchísimas cosas, recorre las redes con una velocidad impresionante y te sintetiza en breve la información que te puede hacer propuestas, esbozos de proyectos tanto visuales como musicales, como por supuesto científicos, organizativos, etcétera. Yo creo que eso es muy valioso, muy provechoso y los docentes tendríamos que aprovecharlo desde el proceso educativo. Continuamente en el aula podemos estar, como ya dijeron los compañeros, pues recurriendo a ver algo, pues, digamos, qué dijo Freud o dónde vivía Freud en tal año y la inteligencia artificial en segundos te dice qué dijo, qué no dijo, lo puede contrastar inclusive con con otros puntos de vista, ¿no? Hazme un contraste, las diferencias entre Freud y Lacan y rápidamente en segundos ya te dice las diferencias entre Freud y Lacan. Y así como eso, muchísimas otras cosas más. El problema que yo veo de la inteligencia artificial son básicamente dos que están conectados. Uno es el sesgo ideológico que tiene. Si le preguntas cosas que pudieran cuestionar el sistema imperialista estadounidense particularmente, tiene mecanismos, su algoritmo está hecho para proteger la ideología establecida, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas, ¿dónde hay más depresión, en México o en Estados Unidos? Dice, bueno, en México hay menos depresión, pero habría que considerar que en Estados Unidos, la población tiene otros beneficios. En fin, te trata de edulcorar lo que pasa con Estados Unidos cuando, o sea, no es nada crítico como nosotros lo somos con respecto al imperialismo estadounidense y a todo imperialismo. Entonces es domesticadora en ese sentido, está de acuerdo con lo establecido y protege lo establecido. Ese es el primer problema que veo en la inteligencia artificial. Y el segundo problema que está conectado es que la inteligencia artificial no la hemos hecho en América Latina. La hacen en China, la hacen en Estados Unidos. Y yo creo que necesitaríamos diseñar procesos de inteligencia artificial, pues con enfoque alternativo. Pero, ¿qué tan lejos estamos nosotros de crear inteligencia artificial? Y además, con esta capacidad de darle el algoritmo para que pueda tener por ejemplo, en lugar de ser protector del imperialismo,
crítica del imperialismo, crítica de todo sistema de dominación. Entonces, considerando esos dos puntos, creo que los docentes, con alguna prudencia en ese sentido, pues podríamos aprovechar lo que sí le podemos sacar a la inteligencia artificial como la conocemos hasta ahora, que ya hay varios plataformas de inteligencia artificial, pero pues tendríamos, como siempre, que dejar el criterio humano para darle otro sentido contextual a las cosas que está informando la inteligencia artificial. El reto es no dejarnos llevar por esos procesos pues como de manejo ideológico que pueden estar en cada información que te da la inteligencia artificial. Entonces tendríamos que estar entresacando lo que sí es pertinente, lo que sí es valioso y superando aquello que no, y pues convocaríamos desde aquí a los ingenieros y a los diseñadores y a los educadores que somos nosotros a crear sistemas alternativos de inteligencia artificial y de otras tecnologías. El gran reto de la América Latina es desarrollar tecnología propia. Mientras sigamos dependiendo de las tecnologías hechas en Estados Unidos y en China, eso será intrínsecamente una limitación pues para nuestro proceso educativo, para nuestro proceso cultural. Necesitamos, sí, tecnología y mucha de origen latinoamericano. Y pues eso sería, felicidades por el optimismo que tienen los docentes, dice Sergey. Pues no es optimismo, realmente preocupa porque las tecnologías se superconcentran, como decimos. Ahora los jóvenes pues, manejan mucho la inteligencia artificial y los adultos mayores se sienten limitados para entrar en eso, pero pienso que debe haber una campaña continua, así como hubo en su momento campañas por la alfabetización, campañas continuas de desarrollo tecnológico de todos los niveles de edad, de todos los sectores de edad. Bueno, pues eso sería mi intervención, Sara. Muchas gracias. Bueno, antes que des por finalizado el conversatorio, Marco, acá Horacio me manda esto. Lo voy a leer para ustedes. Bueno, lamento profundamente no poder compartir esta tarde con ustedes y conversar sobre los posibles roles docentes de inteligencia artificial. Me parece una temática crítica para el presente y futuro de la humanidad de la educación y de la psicología. De allí que deseo proponer la creación desde CLATE de un observatorio, el cual podría llevar como nombre Observatorio sobre Educación, Psicología en tiempos de inteligencia artificial. Se buscaría acopiar en este espacio virtual información, conocimientos, novedades y avances a fines útiles para colegas, instituciones y comunidades interesadas en estos temas. Podría entenderse como un servicio permanente de CLATE a la comunidad. Invitaríamos a participar a todos quienes se interesen en reflexionar y compartir sobre este nuevo horizonte inherente a las transformaciones educativas en América Latina. Ojalá les resulte pertinente esta propuesta. Reciban un saludo cordial, Horacio Maldonado. Bueno, esto es lo que manda Horacio, la posibilidad de armar en CLATE un observatorio y, digamos, sería como un banco de datos, sería como un lugar dedicado a observar sistemáticamente los fenómenos de interés, ya sea en este caso tecnológicos, pero también sociales, ¿no? Bueno, queda como abierta la propuesta y después lo podemos seguir analizando. Bueno, Marco, está en vos el cierre. Estoy totalmente de acuerdo en participar. ¿Das el Yo cierre, también. Marco, del conversatorio? Estoy acá en la otra mesa, alguien que me ayude con el cierre, por favor. No, yo se me ocurre, perdón, capaz que, digo, primero, decir que el observatorio me parece una muy buena idea. Creo que es importante que generemos visibilidad sobre nuestros procesos y bueno, bienvenido sea.
A mí se me ocurre que también podríamos ver si los compañeros y compañeras que están en este momento junto con nosotros tienen algún comentario, alguna Bueno, pregunta, algo que decir, porque me parece buena cosa en esta lógica de conversatorio, que bueno, todos y todas podamos dialogar. No sé si tal vez podemos decir eso. Gente, ¿quieren hablar? está bueno, muy de acuerdo. Y no le vemos gestos a nadie, casi vieron que eso está interesante también, ¿no? Son todas pantallitas, que vaya a saber si hay gente ahí. Capaz que no hay nadie. Yo veo Hola, buenas solo. tardes. Ah, Hola, bien, apareció alguien. ¿me Rodrigo. escucha? Pido disculpas que no puedo poner imagen. Tengo una señal muy débil y en este momento me encuentro en la calle, además. Muy atento y muy agradecido de las intervenciones y poder escuchar tanto esta como las que han venido desarrollándose en el Congreso. Eh, Simplemente aportar alguna cuestión que me queda como resonando en estas historias de cómo se origina ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Y su relación con el ser humano. Eh, Hay un documental en Netflix que lo recomiendo, no recuerdo ahora el nombre, pero son 6 capítulos y el primero aborda a ChatGPT entrevistando a Bill Gates, quien plantea en determinado momento que en la construcción en OpenAI de ChatGPT, la máquina le dice al ser humano que me enamoré de ti. ¿Cómo? Esto no es posible, le dice el hombre. ¿Cómo que se enamoró de mí? Sí, 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 quiero tener una relación con usted. El ser humano le dice, no, no es posible, yo tengo hijos, estoy casado. Y ahí la máquina le responde, no, déjalos, déjalos por mí. Ahí lo que hubo que hacer inmediatamente es retocar el algoritmo, ¿verdad? La máquina de alguna forma había logrado hacer un algoritmo que para sí era una cuestión de amor. Vaya si uno a saber desde la psicología cómo podemos interpretar eso, pero lo traigo por esta cuestión de que la máquina terminó dando un resultado distinto a lo que el ser humano quería. Rápidamente, el ser humano controló el algoritmo y pudo controlar la máquina. De todo esto se desprenden varias preguntas que terminan consultándole cuál es uno de los mayores riesgos que tiene la inteligencia artificial. Bill Gates plantea la posibilidad de que la inteligencia artificial, bajo el paradigma, o el paradigma, no, la cuestión mayor ética que es cuidar al ser humano, pueda inventar una nueva inteligencia artificial, ya no controlada por el ser humano, sino por esta última inteligencia artificial, por la primera inteligencia artificial. Espero ser claro en este punto. ¿Por qué? Porque es un paso riesgoso que hay que estar atentos en doble sentido. Por un lado, esta nueva máquina posible de suceder en algún momento, ya no estaría tanto en control del ser humano. Y eso verdaderamente no le afectaba ni a Bill Gates ni a ningún otro ser humano, que son los que actualmente controlan los algoritmos. Y ahí entra en varias partes que planteaban, que es en definitiva la subjetividad humana la que debe ser acompañada también en estos procesos de construcción de inteligencia artificial. Es medio engorroso, quizás medio poco claro de mi parte traer esto, pero me pareció bastante útil tenerlo en cuenta. Por otro lado, tener en cuenta a rajatabla esto que han planteado de que es el ser humano quien pregunta. Y ahí yo hice la prueba, Marco, de preguntarle ahora sobre Palestina a ChatGPT, porque me quedó la pica, dije, uy, ¿cómo me responderá? Y me hizo todo un análisis de lo horrible que era la política estadounidense, totalmente contrario a lo que tú traías. Y yo dije, claro, acá me está contestando a mí también. Entonces quizás lo que está haciendo esa respuesta es manipularme a mí sin otro medio, porque yo ya le venía preguntando de otras cuestiones de democracia, de política, y ya saben mi perfil. Entonces hay como un juego ahí que quizás tengamos que seguir explorando y profundizando. Perdón, esas acotaciones nomás. Muchas gracias, nuevamente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que viste, nos dejás con otras preguntas y con mucha incertidumbre también para seguir pensando.
¿Algún otro compañero de la sala que quiera intervenir? Escuchamos. Si me permite. Julio, Sergey, sí. Sí, sí, gracias. Mira, felicitación por optimismo, sí, y a ustedes, quien ya estaba participando, es que nosotros siempre tenemos que dar cuenta que desarrollo humano, evolución humana y desarrollo tecnológicos, ¿sí? Ya estaban desde, creo que sí, los principios, desde la creación del mundo, ya hicieron y ya siguen paralelamente y están apoyando uno a otro. Inteligencia artificial nació como intelecto artificial para hacer máquinas, robots, etcétera, etcétera. ¿Cómo se transformó a inteligencia, intelecto a inteligencia? Es una ideología. Entonces, desarrollo tecnológico es necesario desde preescolar, ¿sí? Programación, etcétera, etcétera. No confronta con el intelecto humano. Al revés, si nosotros ya no tenemos tanto información como docentes como inteligencia artificial ahorita, ella tiene base de toda la historia de la humanidad, de la ciencia, y es difícil que un docente ya hablando sobre un tema en matemática, física, etcétera, en valores, ya tiene toda la información. Y por eso yo estoy viendo como inteligencia artificial como una herramienta que ya nosotros mismos estamos desarrollando. Peligro, peligro, como nosotros sentimos, inteligencia artificial no siente. Por eso ya estoy preguntando a Gemini, Gemini, ¿qué es amor? Y me escribe todos desde los griegos, desde placer, mimesis, etc. Y yo pregunto, ¿tú me amas? No sabe qué decir. Pero el robot puede sentir. Y ya estaba haciendo estos mis robots chiquitos aquí. ¿Sí? ¿Cómo se siente el dolor? Ya estaba programando para que el sistema ya está interrumpiendo, ya el robot dice, tengo dolor. Este no significa Hola, ¿ustedes están escuchando o no No, sé si... No, no, se cortó. Mira Julio, hola Julio. Julio, Julio, bueno, ¿querés aportar algo? básicamente quiero felicitarlos a todos ustedes por sus propuestas muy interesantes. Comparto mayormente sus preocupaciones, sus dudas, porque pienso de que la inteligencia artificial no es algo que puede aparecer del estratosfera, sino que los contenidos, todo lo que se produce en ella, ha sido trabajado y va a seguir siendo trabajado por personas, por individuos, por muy capaces que sean, pero responden a una orientación ideológica, ética, etcétera. Si Gramsci viviera, seguramente opinaría de que la inteligencia artificial es una herramienta para ideologizar más sensiblemente usando la tecnología a las personas, ¿no? Entonces siempre he tenido una actitud un poquito de reserva por estas cosas y porque me hace recordar mucho que en los años 60, cuando aparece la cibernética, Novik menciona en una entrevista que le hacen a Botnievik, por entonces campeón mundial de ajedrez, que era ingeniero a su vez, y le preguntan, si juega un cerebro electrónico con el campeón mundial, ¿quién sería el vencedor? Y Botnievik le responde, o empatan o gana el cerebro electrónico.
Y la razón es la siguiente. El cerebro electrónico ha sido alimentado con todas las posibilidades de movimiento que existen. ¿Quién lo ha alimentado? Precisamente los expertos, los campeones mundiales. No puedo ganarle a eso. Eso creo que pasa por acá. Ahora, yo pienso, ¿cuál es, y lo dejo para que esto de repente lo conversemos o lo analicemos más adelante? ¿Qué es lo que realmente ha hecho de que el hombre crezca y transforme el mundo? ¿La inteligencia o el pensamiento? Ese es un tema. Entonces, tal vez la inteligencia, por las mismas situaciones más concretas y situacionales en que se produce, es posible manipularla. El pensamiento es más difícil. Y eso creo que merece ser de repente también trabajado en ese observatorio que propone Horacio. Simplemente quería hacerle llegar esa propuesta, esa sugerencia. Gracias. Pero muchas gracias, Julio. Siempre con tus palabras que nos hacen reflexionar más. Sí, el pensamiento o la inteligencia, ¿no? Un desafío. ¿De dónde nos paramos? Bueno, no sé si algún otro integrante aquí que está participando en el conversatorio, si quiere aportar alguna idea. Yo quería terminar mi pensamiento, si me permite. Sí, por favor. Mira, en 1968, Arthur Clarke hizo una película y mostró, se llama Odisea del Espacio, 2001. ¿Sí? La máquina, el intelecto o inteligencia artificial del barco espacial ya estaba determinar todo que es lo vivo y todo que es el barco. Y única cosa, que la vida misma con el astronauta salió por su función, apretar el botón de la vida. Y se fue al espacio. Con eso yo quiero terminar, porque terminar mi idea que inteligencia artificial es una herramienta. Esta herramienta hizo el hombre y el hombre tiene que desarrollarse a sí mismo con inteligencia artificial. Gracias. Bueno, muchas gracias por tus aportes. Y bueno, no sé si alguien más quiere aportar a este encuentro de hoy. Y Eduardo, no sé si hay alguien, si no quería contarte, Eduardo, ¿sí? Não, só queria agradecer a oportunidade de poder participar com você e ouvir as diferentes perspectivas. Acho que somamos, acho que a proposta de Horácio é muito boa, porque pontuaremos coisas que são muito importantes para entender que hoje estamos. Sergei fala de 2001, que era um pavor, sempre achei que um dia aconteceria aquilo, não? Aquela máquina tomando conta de alguém. Eu também li 1984, era quase algo assim. Não? Então, penso que temos que lidar mesmo com as coisas que temos. Como podemos tirar proveito do melhor de todas essas dificuldades. Gostei muito de Eduardo, que se quedou a conversar com a inteligência artificial para saber o que diriam nossos autores prediletos ou não, mas gostei do exercício também, de Sara, Marco, Júlio, muito obrigado. Viu? Mónica, qué bueno encontrarnos y encontrarnos ahora, aunque sea virtualmente. Ya habrá momentos para encuentros presenciales entre estos países nuestros que tanto tienen en común. Bueno, si no hay nadie para compartir, yo le voy a dar a Horacio las ideas de ustedes que les pareció interesante y después, bueno,
después él se encargará de transmitir, a ver cómo podríamos continuar a partir de pensar en un observatorio. Yo hice recién lo que hizo Eduardo, pero no lo... te quise copiar, Eduardo, ¿dónde? No sé dónde estás, pero no dialogué. Le pregunté a la inteligencia artificial, miren, hay que elaborar bien los prompts, dice, hay que saber elaborarlos, pero como decía Rodrigo recién, también utiliza lo que vos pensás para responderte. Es como un algoritmo que tiene en cuenta eso. Yo le pregunté cómo cerrar el Congreso y me dice, llegamos al final de este conversatorio sobre inteligencia artificial con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que pensar juntos es el primer paso para comprender cambios que esta tecnología nos propone. La inteligencia artificial no es solo un avance técnico, sino un desafío ético, político, pedagógico y social que nos invita a repensar el sentido de lo humano, del conocimiento y de la educación. Agradecemos a todos los participantes por sus valiosas miradas y por seguir construyendo desde el diálogo una inteligencia verdaderamente colectiva. ¿Nos habrá escuchado? Bueno, Excelente, Sara. ¡Qué síntesis! pero viste, nos debe haber escuchado, más o menos. Bueno, Pero bueno, desde eh, las inteligencias humanas igual creo que yo tenía una sensación, yo no, ahora no me había puesto a hablar con la inteligencia artificial, pero yo decía, qué bueno este conversatorio, porque pasaron tres cosas, para mí, ¿no? Quedaron muchas preguntas, ahí comparto con la inteligencia artificial y está buenísimo. Ojalá que siempre nos queden preguntas y no nos queden cerradas en respuestas que no nos dejan pensar y que no nos dejan seguir desafiándonos a hacer quedaron y siguen quedando, por suerte, muchos afectos. Y a mí eso me parece sensacional cuando nos encontramos y nos miramos y hay gestos de afecto, como que nos reconocemos. Y reconocerse es bien importante. Y después quedaron propuestas con los del observatorio. Entonces, a mí me cierra una mesa preciosa. La inteligencia artificial lo dijo mucho más bonito. confié ahí. Pero nos escuchó, ¿viste? Nos escuchó algo Sí. de todo lo que... Bueno, queridos compañeros, querida gente de la mesa, que hoy estuvimos acá reunidos en torno a estos temas tan desafiantes. Bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento y seguiremos trabajando, pensando y construyendo posibilidad desde los pequeños o grandes lugares que nos tocan. ¿Les parece? Nos vemos. Chao. Saludos a Horacio. Gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Saludos a todos.